La escena dentro era muy desalentadora. Lidia se había desmayado, incluso cuando momentos antes había respondido a Abraham tranquilamente. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Lidia ha empeorado de golpe? No lo sé. Hace un rato se escuchaba la risa de un niño y luego se escuchó al niño teniendo una conversación contigo. ¿Cómo que al niño? ¿No escuchaste los gemidos de ese animal? No, yo lo único que he escuchado es a un niño riéndose, corriendo alrededor de la cabaña con una velocidad muy vertiginosa. En un momento lo tenías delante como si en otro momento lo tenías detrás. Estaba sinceramente bastante alterado. El anciano, haciendo gala de su experiencia, comentó: no pasa nada, voy a revisar a Lidia y seguro que la podemos estabilizar. Este tipo de sucesos para mí son bastante nuevos, pero sé defenderme contra alguien que va armado, así que intentaré hacer lo mejor posible para salvar a la niña. No es precisamente una niña, pero entiendo que a su edad todos lo somos, dijo Abraham con un tono jocoso. Romper el hielo con un chiste y una broma siempre era buena forma de quitar los ambientes de estrés. Vaya, has aprendido a romper el hielo, Abraham? Abraham me miró con un tono jocoso también y me dijo: es que viviendo tanto tiempo a tu alrededor, obviamente se me iba a pegar algo de ti. A ver si a ti se te pega algo de mí. Los tres nos pusimos alerta. Alguien había golpeado con un objeto contundente una de las paredes de madera. Salimos fuera y nos encontramos nuestra siguiente prueba. Reglas para entrar en el bosque de noche. Estas reglas son complementarias a las anteriormente mencionadas, siendo válidas solo de noche. En el momento en el que se cambie del noche al día, las reglas cambiarán. Regla número 1. Para poder entrar al bosque, se debe seguir la regla número 1 de la lista anterior. Regla número 2. Debes llevar una vela encendida contigo en todo momento y en caso de ver algo a tu alrededor, no debes parar de mirarla y en caso de que se apague, la debes encender en el mismo momento. Regla número 3. Si encuentras a un hombre lobo, no corras ni le des la espalda. Retrocede mirándole fijamente a los ojos. Es realmente importante que no muestres ningún gesto de miedo, de lo contrario te atacará. Regla número 4. Los árboles hablan con mucha más frecuencia y cabe la posibilidad de encontrarte a uno que pueda hacerlo. De noche también nace la posibilidad de que esos árboles tengan guardianes. Pueden ser un hombre lobo o cualquier ente no amistoso contigo. Esos entes te pondrán una adivinanza. Si la superas, se irán. En caso contrario, morirás. Regla número 5. Si notas que hay algo en los árboles, no mires arriba. Y en caso de hacer ruido de animales, corre a la salida. En caso contrario, sigue adelante como si no pasase nada. Regla número 6. Si escuchas una campana de un hombre buscando a su mujer, dirígete a la salida. Si él te escucha, te alcanzará y matará. Regla número 7. Para poder entrar al bosque de noche siempre se tiene que entrar solo, o en su defecto con una diferencia de 10 minutos entre una persona u otra de haber entrado. Abraham y yo nos miramos sorprendidos. ¿Por qué crees que nos la ha enviado justo ahora, que ha atardecido estas reglas? Abraham dijo con un tono muy serio: el bosque nunca hace nada sin tenerlo preparado. Chicos, tengo que comentaros algo, dijo el anciano, y nosotros nos miramos. Esta iba a ser nuestra respuesta. Tengo una mala noticia que deciros. Ella está sangrando bastante.
Y honestamente, en mi botiquín de primeros auxilios no tengo algo que pare esa hemorragia. Pero en el bosque hay bastantes plantas medicinales. Dejadme un segundo. El anciano enseñó una guía de montaña que tenía siempre consigo. Era un pequeño librito con ilustraciones de plantas. Nos dijo que los móviles seguramente dentro no tenían cobertura, pero si le hacíamos una foto tendríamos el móvil como guía para encontrar la planta. Mirad chicos, si voy al pueblo seguramente encontraré a alguien, pero tardaría mucho en que me dé algo para parar esta hemorragia. Y obviamente uno de nosotros se tiene que quedar aquí haciendo presión en la herida. Yo recomiendo que me quede yo y que vosotros vayáis al bosque. Una vez encontréis la planta, podéis traerlas y yo, con un mortero que seguro que habrá aquí, la machacaré y haré un ungüento suficientemente efectivo para poner en la herida. Abraham y yo nos miramos y nos reímos con ironía. Sabíamos que teníamos que entrar. El bosque lo tenía todo preparado. Abraham, voy a entrar yo primero, la verdad conozco el bosque un poquito más que tú. Así que, en caso de que no haya vuelto en 10 minutos, entra tú también. Y en caso de encontrar la planta, tienes que salir. Y si yo no he vuelto en 2 horas, no entres por mí. La sensación dentro, irónicamente, era bastante pacífica. Se escuchaba la fauna salvaje como si no hubiese ningún peligro. Eso era muy buena señal. Pero poco duró eso, ya que encima de mí empecé a escuchar ruidos. Genial, ya estaba por suceder una de las reglas. Por suerte, no había hecho ningún ruido de animal, ¿verdad? Porque el ruido ambiente no cuenta como ruido animal, ¿no? ¿O él estaba haciendo este ruido todo este tiempo? Todas mis dudas se disiparon. Me di cuenta de que no era una falsa alarma. Tenía que salir cuanto antes del bosque. Pero en mi carrera frenética me encontré a uno de mis costados la planta. La memoricé cuando le hice la foto y de reojo la arranqué con un tirón con brusquedad. Recé que no lo hubiese destruido lo suficiente o arrugado como para que no fuese útil, pero estaba seguro que no habría ningún problema. Al fin y al cabo, luego se tendría que poner en un mortero. Eso vino de uno de mis costados. Tenía que ser Abraham. Estaba en problemas. Me di la máxima prisa que pude para encontrar a un hombre lobo a punto de balanzarse sobre él, pero Abraham no dudó y volvió a disparar, volándole los sesos a ese ser, dejando nada más que una carcasa vacía llena de pelo. Yo me sorprendí al ver el tamaño de ese ser y cómo mi compañero pudo derribarlo, pero mi compañero solamente me miró, consternado y agitado, apuntándome, viendo como una parodia de ser, con mitad torso humano, cuernos de ciervo, ojos de araña y patas de la misma, caía fulminado al suelo, retorciéndose en un ictus de manera impulsiva antes de soltar su último aliento. ¡Maldito sea este bosque y todo lo que tiene dentro! ¡Casi me mata ese hombre lobo!, dijo Abraham sin poder apenas hablar. Bueno, tú me acabas de salvar la vida. Yo estaba a punto de correr una suerte similar. ¿Y por qué no sacas tu arma? ¿Para qué tienes un entrenamiento militar entonces? Pero las reglas decía que tenía que correr. Y mira lo que he hecho yo con las reglas, ¿eh? ¿De qué te ha servido? Gracias, pero bueno, tengo una buena noticia, Abraham. ¿Qué? ¿Has encontrado la planta? Sí, así es. He encontrado la planta. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha cortado los sonidos abruptamente? Dije a Abraham. Abraham simplemente apuntó hacia un árbol. No
Todos los que están aquí dentro quieren haceros daño. Bueno, no todos del todo, digámoslo así. Dijo un gran roble que tenía unas hojas realmente rojas. Era un poco extraño porque no nos habíamos dado cuenta del color de sus hojas hasta ahora. En un bosque con un profundo tono verde, estas hojas quedarían realmente expuestas, pero no era así. Además, la corteza del mismo era realmente clara. Los ojos del árbol eran lo más notorio, un profundo color ámbar que era fluorescente en la oscuridad. Mirad, en este bosque ha pasado mucho, y desde que llegó ese suplantador, yo me siento mal. Mi bosque enferma y mi corazón se marchita. Entonces, ¿tú eres el corazón del bosque?, dije yo sorprendido. Bueno, nosotros, los árboles, no lo llamamos corazón. Simplemente le decimos el guía, el pastor. El liderazgo es cosa de humanos. Nosotros confiamos en la sabiduría. Y ese ser que me ha suplantado es pérfido y lleva a todos mis hermanos hacia la destrucción. Pero, decidme, ¿por qué estáis aquí? ¿Habéis venido a acabar con él? Sí, así es, hemos venido, pero nuestra compañera está herida. Necesitamos volver con las plantas que tiene mi compañero cuanto antes. El árbol lentamente movió sus ojos hacia mis manos. Esas plantas apenas pararán un pequeño sangrado. Y por lo que me estás diciendo, tu compañera está bastante malherida si has tenido que entrar en el bosque. Mira, te haré un trato. Si tú me demuestras que eres digno de confianza, podrás coger unas plantas que están en mis raíces. Esas plantas te ayudarán no solo a detener un sangrado, sino también a quitar veneno y debilidad. Así que dime, ¿estás dispuesto a hacerlo? Ambos asentimos, y un gran hombre lobo, con un pelaje plateado, bajó de sus copas. Este es mi guardián, y lo conozco desde que estaba en el vientre de su madre, igual que a su padre y al padre de su padre, y así sucesivamente. Él os dirá una adivinanza. Si sois capaces de superarla, os dejaré marchar y haré que cualquiera de los animales que rondan en la noche os dejen también. En la noche, el suplantador no actúa. Es demasiado cansador maquinar tanto de día, así que necesita dormir de noche. El guardián no habló mucho, simplemente se acercó a nosotros y nos dijo la adivinanza. Este hombre lobo era bastante más grande que el anterior, el cual miró con un desprecio difícil de controlar a Abraham, porque al fin y al cabo él había matado a alguien de su especie. Nos miró serios y dijo: ¿cuál es el primero y el mayor de los regalos que hace una madre a su hijo? Acto seguido, el ser simplemente se quedó viéndonos, esperando nuestra respuesta. Espero que os haya gustado este capítulo y sobre todo quiero hacer un inciso. Os dejaré esa adivinanza también a vosotros. Decidme, ¿qué creéis que es la respuesta correcta? El que la acierte, haré un tema especial en el siguiente vídeo solo para él, con un tema a su elección. Así que decidme, ¿cuál creéis que es la respuesta? Os ha narrado Raud y espero que tengáis una buena noche.